estamos de vuelta. Cuéntenos, don Mariano, también empezó muy temprano con el periodismo. Sí, como te decía Jimena, teníamos, bueno, no te dije esto, pero ya en La Salle, con mi hermano y con algunos otros amigos, teníamos un periodiquillo escolar, ¿no? Donde hacíamos lo que se hace en 4 páginas, un editorial, unos chistes. Generalmente se le tomaba el pelo a los hermanos y ellos lo veían con simpatía. Y luego ya hicimos un periódico bastante combativo en stencil que se llamaba Barricada, del MNR. Cuando sube el MNR al poder, yo me hago cargo, y eso le gustaba a Paz. Paz siempre vivió pendiente de la opinión pública y de la imagen que él proyectaba. En la mañana teníamos una reunión en Palacio con el secretario, que era yo, el jefe de prensa, que era Jacobo Lieberman, creo, en esa época, y algunos 2 funcionarios más, donde se analizaba la prensa y se respondían cosas. Entonces yo tenía me volví así columnista de La Nación, hacía una columna diaria, que después algún familiar mío la guardó en una carpeta que la perdí. Estuve en eso 2 años hasta que salí a Europa, y cuando volví a Venezuela trabajé en la línea aeropostal, pero también en el grupo Capriles, que era un grupo poderoso de periódicos. La cadena le llamaban, la cadena Capriles, donde yo hacía editoriales, por supuesto sobre Venezuela, hacía notas históricas, en fin. Un día, por ejemplo, son cosas ya que muestran cómo ha cambiado el mundo. Me llama el director y me dice, Churchill está agonizando y tienes que hacer una biografía de 5 o 6 páginas, creo que. Entonces yo llamo a mi oficina y digo que tengo una cita médica y me quedo a escribir la biografía de Churchill. Y se la entrego a mediodía para la edición de la tarde. Y no se muere el hombre. No se murió. Demoró una semana más o 10 días. Y claro, salió bien. Pero hoy día el obituario de Churchill lo tiene uno en internet en 10 minutos, ¿no? Al menos. ¿Cómo ha cambiado? Claro. Y cualquier información sobre él. Ahí yo tuve que revisar muchos papeles. Bueno, ese es mi ingreso al periodismo. Y cuando vuelvo al gobierno de Obando, al golpe de Obando, que vine a la agonía de mi padre, y me contactaron Marcelo Quiroga Santa Cruz y Óscar Bonifaz y Josecito Ortiz Mercado, ¿no? Entonces me dijeron que había un golpe en marcha con militares, pero que nosotros íbamos a imponer el programa de gobierno a través de un mandato de las Fuerzas Armadas. No me dieron la fecha y yo me volví a Venezuela, se hizo el entierro de mi padre, pero me invitaron a una reunión de líneas aéreas. Yo representaba a la línea aeropostal en Buenos Aires y se me ocurrió hacer una parada en La Paz. Y fue providencial o no sé si fue de mal agüero. El hecho es que se anoticiaron mis amigos que estaban en La Paz y me dijeron ya no salgas, porque esto no tarda 2 o 3 días. A los 2 días se planteó el golpe de Obando a Luis Adolfo Siles, que fue una cosa que nos dolió a los civiles, pero no había otra manera de llegar al gobierno, porque Obando parece que no se animaba a ir a una consulta electoral. El hecho es que conocí yo en la noche a Obando, de quien tenía muy malos antecedentes por la muerte de Che Guevara. Yo nunca he sido guevarista,
pero era la figura romántica de la época. Y entré a su casa, era en la Plaza Isabel la Católica, había una cantidad de oficiales con sus cananas y sus metralletas, y estaban viendo cómo detenían sin dañarlo al doctor Luis Adolfo Siles, que estaba en Santa Cruz. Pasamos la noche ahí porque íbamos a ir a Palacio a las 6 de la mañana. Como que salimos a Palacio y Obando dijo, bueno, ¿y dónde está el doctor Siles? Y Torres le dijo, se ha escapado. Se ha escapado ya. Obando, Bonifaz, que era el más suelto de lengua, dice, así hemos perdido la guerra del Chaco por estas chambonadas. No les gustó pues a los militares eso. En todo caso ya tomamos el Palacio y cayó un avión del Lloyd Aéreo en su viaje de Santa Cruz a La Paz, cosa que se interpretó como de mal agüero para el nuevo régimen, porque murió todo el equipo de Strongest. Justamente Sí. fue eso. Y murió un subsecretario Garafulic, hermano del famoso empresario de prensa, que se venía a ver qué sucedía con su cargo, y entonces hizo bajar a un pasajero. Se impuso porque era funcionario, y el pasajero debe agradecerle hasta el día de hoy, porque murió en el accidente. Bueno, estuvimos ahí en Palacio, hicimos el plan de gobierno, yo hice un plan de alfabetización sin dinero, pero bastante motivado por la gente, y se nacionalizó la Gulf, ¿no? Una casi imposición de Marcelo. Yo viajé a recoger a mi familia a Caracas y tuve una entrevista con Caldera, presidente de Venezuela, y me dijo, dígale por favor a mi nombre al presidente Obando que espere unos meses, que no nacionalice con tanta premura, porque después se crean problemas con los organismos internacionales de crédito y puede resultar un fracaso, ¿no? Pero Marcelo quería definir el gobierno con un gesto así definitivo de nacionalización, porque además el contrato era malo, era muy malo para Bolivia, y finalmente de la venta de gas a la Argentina ya como propiedad del Estado, el país ha vivido 40 años, ¿no? De manera que en eso no se equivocó Marcelo. Pero empezaron las disputas entre militares y entre civiles y militares, no éramos un equipo muy homogéneo. Y en medio estaba Obando, que no hablaba, era el señor del silencio, hablaba muy poco, y tuvo la desgracia de perder a un hijo adolescente, ¿no? En un accidente de aviación. Eso lo derrumbó, le quitó el deseo de seguir en el gobierno, y se produjo el golpe de Miranda, ¿no? Y por ahí salió esas cosas que siempre suceden en Bolivia, esta carta de Torres que apareció en el Alto con algunos funcionarios que habían sido de Obando. Yo ya no me sumé a eso ni otros ministros. Marcelo estaba haciendo su partido con Bailey, con otros compañeros, y bueno, gobernó un año Torres jurando ante el pueblo, ¿no? En la Plaza Murillo no había ante quién jurar. Después de estar de ministro de Educación con Torres, deja un tiempo con Obando. Después de estar con Obando en el Ministerio de Educación, sí. Cuando llega Torres deja la función pública y vuelve al periodismo. Y ahí aparece lo que llaman los italianos un padrino al que yo le tengo un devoto recuerdo, que es Mario Mercado, ¿no? Que era un empresario en esa época joven, que nos habíamos conocido años antes, él me llevaba unos cuantos años, y que era presidente de MUSA, ¿no? Y él me invita a ser director de Última Hora, que había comprado él.
Eso arregló mi situación durante todo el periodo militar, porque me dio casi un grado de impunidad, ¿no? No me tocaban porque yo tenía el garrote en la mano. Y hubo muchas alternativas. Por ejemplo, cuando toma el gobierno Natush, lo amenazan a Mario Mercado de quitarle sus minas. Él estaba en Miami. Y me llama y me dice, él recibió esta amenaza. ¿Qué piensas hacer? Yo era el director. Entonces yo le dije, yo quisiera que no te preocupes y si quieres voy a Miami y te explico la situación. Y fui a Miami y le dije, el gobierno militar tiene los días contados, no tienes que preocuparte. Los tenía en ese momento, pero después subió doña Lidia Gayler y apareció este pseudo primo que era Luis García Mesa, que le hizo la vida imposible y la volteó, ¿no? Y volvió el ciclo militar. Pero entonces estuve ahí en ese periodo 10 años de director de Última Hora. Fueron 10 años sumamente interesantes, apasionantes. Creamos una biblioteca popular, hicimos 50 títulos de autores consagrados y jóvenes. Hicimos creo que dos libros de Pavlovich, Conversaciones en el motel, que la gente lo compraba como pan caliente porque se imaginaban escenas en el motel y eran conversaciones post-coitum, ¿no? Que ya son más melancólicas, como un cigarrito. Un libro muy gracioso. Después hice Una guerra del Chaco también, un libro que tuvo mucho éxito. Y era una cadena donde todos ganaban. Ganaba la empresa, ganaban los dibujantes, los periodistas y también ganaban los canillitas. Ellos vendían los ejemplares. Y mucha gente me dice, entre ellos Jimmy Turri, que es mi gran amigo porque él ha sido también jefe de prensa de Última Hora, jefe de redacción, que ahí se abrió a muchos jóvenes el deseo de leer, porque eran volúmenes muy baratos, atractivos y en papel periódico, con bonitas carátulas. Y también otro éxito de esa época fue la revista Semana, que los enemigos la llamaban Semana, o el Playboy del pobre también, que había unas chicas con una pechuga prominente en la carátula, pero el contenido era serio, era bueno. Teníamos una entrevista, que no las hemos recogido en libros. Ahí le hice una entrevista a René Zabaleta, por ejemplo, que volvió después de varios años de exilio. Esa fue la carrera periodística. He sido corresponsal de Visión también, y luego he vuelto a Última Hora por 4 años, hasta la muerte de Mario Mercado. Pero en el interín también volvió a ser ministro de Educación. No. Con Guevara. Con Guevara, exacto, en medio de los gobiernos militares. No sé por qué me escogió Guevara, quizá por nuestra vinculación con Ayopaya, pero Última Hora fue el único periódico que dijo que la salida era nombrar al presidente del Senado. No sabemos si él llegó a leer eso, pues no creo que lo hubiera impresionado. Y Guevara era un hombre tan especial, nunca tuvo un asesor. Yo escribí otra historia de Bolivia y puse una lista de presidentes y asesores. Y yo le pregunté al doctor Guevara, ¿quién ha sido su asesor en el gobierno? Nadie, me dijo. Yo he gobernado solo. Bueno, y la tarde, que era una tarde movidísima, que me llamó, y estaba en Palacio él, a ofrecerme el Ministerio de Educación, me dijo, vio su reloj y me dijo, yo le dije, doctor Guevara, consultaré con mi familia que está en Caracas. Entonces vio su reloj y me dijo, tiene usted media hora, son 5:30. Si a las 6 no me da una respuesta, voy a nombrar a una profesora del Beni que me han dicho que es muy buena. Muy bien. Corrí a esa empresa que trabajaba, que funcionaba
con teléfono internacional frente al Banco Central, y afortunadamente el teléfono no estaba ocupado en Caracas. Expliqué a mi familia la situación, les pareció bien y volví a las 6:15. Está bien, doctor Guevara, lo acepto. Y estuvimos 3 meses muy vapuleados por los militares, muy vapuleados. Esa fue la situación de mi segundo ministerio. Y luego vuelve a Última Hora esos otros años. Vuelvo a Última Hora 4 años hasta la muerte de Mario, y ya, bueno, Última Hora toman otras gentes, en fin. Y yo me retiré porque creo que iba a la embajada con don Hernán a Washington. Sí. Y fui ya en el momento en que el boliviano no valía nada. Una situación tremenda. Fui a la embajada y recuerdo que el periódico me dio 16,000 bolivianos de beneficios sociales que me alcanzaron para una cena a todo el personal en el Hotel Austria, que es un hotel popular por ahí. 14 años. 14 años, una cena. Una cena, sí, porque ya la plata no valía nada, ¿no? Sí. ¿Se fue de embajador a Estados Unidos con don Hernán Siles? Sí, con don Hernán Siles. Y claro, tenía 2 impedimentos graves. Primero, la presencia de miembros del Partido Comunista en el gabinete, y luego lo que los americanos decían, la poca voluntad política del gobierno para combatir ya al narcotráfico, que era una realidad muy fuerte. Es entonces que se crean los Leopardos, la fuerza que ahora se ha convertido en la FARC, y se toma a esos terroristas italianos, Bellichiai y otros. Y bueno, yo creo que ya en esa segunda presidencia, don Hernán ya estaba con problemas de salud, porque era un hombre que vivía tomando café y fumando, y son malas fórmulas esas para tener una vida sana, ¿no? Y por otro lado, era un hombre de una honestidad personal intachable, ¿no? Debe ser el único mandatario boliviano que devolvió $300,000 de los viajes que hizo, que perfectamente nadie le hubiera cobrado o reclamado. Claro. Sí. Tuvo un tercer ministerio. Tuve un tercer ministerio porque han sucedido siempre cosas así casuales en mi vida, que ya no sé a qué atribuirlas, pero que a veces me han favorecido. La OEA me dio el premio de educación cuando Jaime Paz llega al gobierno, y me entero que Oscar Ey, que era el operador político, dice: es un hombre con mucho prestigio, pues sí, prestigio internacional, es un premio interamericano. Tuve que viajar para Washington a recibirlo. Me hicieron ministro, ¿no? Y estuve 2 años ahí. Traté de hacer cosas, sobre todo en el campo de la cultura, porque en el campo sindical de preparación de maestros, de relación con los profesores, yo siempre compadezco al ministro de Educación de turno, porque su margen de maniobra es escasísimo, y las demandas del magisterio, muchas de ellas justas, son pues insaciables, ¿no? Porque si uno les ofrece un 2%, que para el Tesoro es una suma abrumadora, para ellos son 4 marraquetas, ¿no? Evidentemente. Sí. Pero desde las políticas de alfabetización hasta políticas de promoción cultural, ha tenido 3 gestiones, tiene grandes aportes en el diseño de políticas de educación. En el diseño, pero no en la ejecución, porque no nos daban tiempo. La primera vez he sido ministro 1 año con Obando, pero 1 año vapuleadísimo, porque teníamos, además tuve la mala suerte ahí, siempre se han combinado en mi vida unas de cal y otras de arena, se produce la guerrilla de Teoponte,
Y yo tenía el pecado de haber recibido al comité de la Universidad Boliviana, que me engañó. Fueron los chicos Bonadona, todos ellos que además eran muchachos, no digo en buen estado físico, incluso un poco obesos, estaban bien comidos, y me dijeron: queremos apoyar al gobierno revolucionario con un aporte en alfabetización, quisiéramos que nos den materiales. Y yo hice una nota al director de alfabetización y les dio unas insignias y banderas y material de lectura elemental, y se fueron a Teoponte con eso. Y el diario, que en esa época no me quería o sus razones tendría, me sacó una caricatura despidiendo a la guerrilla en San Andrés con un pañuelo. Que en alguna medida era natural, porque usted había sido representante de los estudiantes frente a la Central Obrera, etc. Claro, yo tenía, una antigua había una relación, pero obviamente hubiera sido un canalla que alentando una guerrilla contra el gobierno del que formaba parte. Pero hubo un sector del ejército que me puso ese San Benito y no me perdonaron nunca, no sé si hasta el día de hoy. Pero bueno, con el tiempo se habrá dado cuenta que yo no tuve nada que ver, ¿no? Y lamenté el final terrible que tuvieron esos muchachos, ¿no? Porque el ejército se empeñó en manejar ya a su modo. Aisló la zona, los dejó morir de hambre, algunos se fusilaron entre ellos. Un Peredo ordenó el fusilamiento de un muchacho que se comió una lata de sardinas. Es el que está en Santa Cruz, era comandante también. Y salieron 6 por la Nunciatura a Chile, donde los esperaba Allende, que era simpatizante de ellos. Yo creo que los sacaron después a París, no sé. Bueno, esa guerrilla, después se produjeron las muertes de los esposos Alexander, de un dirigente sindical en Cochabamba, y todas esas muertes se las endilgaban a Obando, ¿no? Así que fue un gobierno bien difícil, bien difícil. El de Guevara muy cortito. Muy cortito, 3 meses. Sí. Bueno, más adelante nos va a contar lo que ha seguido haciendo por la educación y la cultura. Vuelve a la carrera diplomática también en el periodo democrático, en el mandato de Hugo Banzer. Sí. El general Banzer me invita a ser cónsul general en Santiago. Estuve allá 2 años. Hice una labor interesante, me parece, porque logré publicar, bueno, hice mucho relacionamiento social, que es lo que hizo también Willy Gutiérrez, para que nos vieran los chilenos con otra perspectiva. Porque allá nuestros cónsules iban con el rabo entre las piernas, muy temerosos de ofender a los chilenos. Hay una serie de complejos en este lado de América Latina. El chileno le tiene complejo al argentino, porque el argentino es gritón, invade las playas, se impone. Además, bueno, pues se quedó con la Patagonia. Y en cambio nos ve de arriba a los peruanos y sobre todo a los bolivianos, ¿no? Nos califican de cuicos. Y hay gente que no nos quieren, pues, en Chile. Entonces, como yo iba con mis credenciales de periodista, hice mucha relación con la prensa. El Mercurio siempre me publicó las cartas que le mandaba de rectificación. Ahí salió una diciendo que el Chilala no era un río de curso internacional. Hicimos unas reuniones de historiadores y publiqué un libro con la editorial LOM que se llama La Agenda Inconclusa, donde recojo todas las opiniones favorables de personalidades chilenas para un entendimiento con Bolivia. Entonces, esto lo repartí gratuitamente a los obispos, rectores, directores de periódicos, militares, en fin. Y
la Cancillería consideró que fue un gesto inamistoso, la Cancillería chilena, y pidió mi salida. En momentos en que el gobierno de Banzer y después el de Tuto estaban en esa negociación que yo la veía muy difícil de abrir, salir por Chile para exportar a California, cosa que no sucedió por el levantamiento del Alto ya después, ¿no? Y bueno, me sacaron de un momento a otro, me dieron una patada, cosa que sucede muy a menudo en la diplomacia y en la política boliviana. ¿Ya no volvió a la función pública, don Mariano? Sí. También, cuéntenos. No, inmediatamente volví aquí y yo tengo una gran amistad, porque en eso sí no me puedo quejar. He tenido pocos amigos, pero muy buenos, que hasta ahora nos tratamos con Carlos Serrate, por ejemplo, es uno que hemos estado en trincheras distintas en el MNR, pero él me ha protegido cuando ha podido y yo he hecho lo mismo. Armando Soriano, Oscar Bonifaz, en fin. Bueno, un gran amigo mío fue Manfredo Kempf Suárez, el novelista. Banzer lo nombra ministro de Informaciones. Yo vuelvo de Santiago y él, sin consultarle a Banzer, que estaba un poco fastidiado conmigo y yo con él, me nombra director del Canal 7. Y después me contó que Banzer le había reclamado. Pero yo le probé a Banzer que yo no tenía, no iba a bajar al terreno de las vindictas ni nada, que iba a ser mi función, que además en esa época era un canal que trataba de ser objetivo, cosa que hemos perdido. Ya ese canales de propaganda oficial. En esa época teníamos un gran porcentaje de educación y de cultura. Pero bueno, fuera otra época. Y estuve 2 años, pero me quedé en el canal durante unos 2 o 3 años más, hasta el gobierno de Carlos Mesa, con un contrato que me hicieron. Pues yo tenía 2 programas y los mantenía bien, pero los siguientes gerentes les molestaba ver mi rostro en la pantalla. Entonces empezaron a boicotearme, me ponían en horarios de amas de casa, en la mañana, a las 2 de la tarde, hasta que me cansaron, ¿no? Y ahí viene mi amistad también con el hijo de Mario, con Luis Mercado, que es el dueño de Cadenar. Entonces yo le dije si quería trasladarme ahí, y él me aceptó pues con los brazos abiertos. Y ahí trabajamos. Todavía. Sí. Ahora vamos a hacer un segundo corte breve para que al retorno nos cuente ya de la carrera prolífica como escritor. Muy bien. Volvemos en un instante.